Bien, buenas tardes otra vez. Ya estamos en la semana número 4. Voy a compartir el sílabo para revisar cuáles son las actividades propuestas para esta semana. Semana número 4. Por aquí tenemos el tema educación, cultura y sociedad. Vamos a tener la conferencia en línea y vamos a hacer una actividad. Nos dice que en grupo de 6 personas va a establecer la relación que existe en Latinoamérica con respecto a educación. Este trabajo es un trabajo grupal que obviamente lo va a realizar el día de mañana. Para que usted pueda hacer este trabajo el día de mañana, tiene que ver el video que está, el enlace del video que está aquí o que lo encuentra también en la plataforma. Esa relación que usted encuentre en toda Latinoamérica con respecto a educación lo tiene que subir en un documento PDF para ser evaluado, calificado, revisado en esta semana 4. Ahora, presta atención a lo siguiente. Usted tiene aquí también una lectura analítica. El tema es Educación, Cultura y Sociedad, un vínculo indisoluble. ¿Qué hay de diferente de esta semana, de las actividades de esta semana con la semana anterior? Y con la semana anterior, aquí tenemos un test, acá no tenemos test. En esta semana no vamos a hacer test. Dentro de esta lectura hay unas preguntas que sería bueno que usted la conteste para usted. No me las tiene que presentar a mí, es para que usted pueda luego, cuando tenga que trabajar con su grupo, pueda fluir, tenga contenido, información con el cual usted pueda colaborar con su grupo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me puede repetir, Lice? No lo entendí muy bien. Por supuesto. En esta semana vamos a revisar el tema Educación, Cultura y Sociedad, corresponde a la semana número 4. Dentro de esta semana vamos a hacer una actividad colaborativa en grupos de 6, vamos a establecer la relación que existe en Latinoamérica con respecto a educación. Eso lo haremos el día de mañana en clase. Usted tiene que, como trabajo autónomo, leer. Hay una lectura por aquí que se llama Educación, Cultura, Sociedad, un vínculo indisoluble. Tiene que leer eso. No hay un test esta semana, pero sí tienen que, obviamente, hacer dentro de esta lectura una actividad para usted, como de refuerzo, como de apoyo, para que cuando usted tenga que debatir con los compañeros en cuanto al tema, lo pueda hacer de manera más fluida. Eso lo van a presentar esta semana. Voy a presentarles ahora que me imagino que habrá quienes ya abrieron la plataforma, que es lo principal que usted tiene que hacer cada semana. Abrir la plataforma. Ustedes son del grupo de aquí, paralelo A. Miren ustedes, me imagino que ya lo hicieron. Semana número 4. En la semana número 4 usted se va aquí, planificación semanal. Miren ustedes, aquí está justamente semana número 4. Tenemos el tema educación, cultura y sociedad. Vamos a trabajar educación objetivo, sociedad característica y lo que es cultura. Va a haber un taller, hay un video motivacional. Y acá, en las actividades que tiene que presentar de evaluación, tiene la actividad en contacto con el docente. Dice, en grupo de 6 establece la relación que existe en Latinoamérica con respecto a educación. Lo mismo que está en el sílabo está aquí. Aprendizaje autónomo va a ser una lectura analítica, educación, cultura y sociedad, un vínculo indisoluble. ¿Dónde está? Esto está en los recursos de esta semana. Semana número 4, nos vamos a los recursos. Esto yo ya les he dicho, pero lo vuelvo a considerar por si acaso alguien ande por ahí perdido. Aquí está, lectura analítica, usted le da el clic y obviamente se le descarga la lectura. Justamente esta lectura, miren, aquí está. Está el tema, lo va a leer. Aquí dice, formulación de preguntas que te ayudarán a establecer la importancia del tema. Es para usted, por si acaso. No me las tiene que presentar, usted las tiene que contestar para usted mismo, para que usted por cultura general conozca, tener claro su lectura. Miren, esta vez no les he mandado a hacer un test porque les mando a hacer una actividad para ustedes aquí. ¿Ya?
Eso usted lo puede hacer en el transcurso de la semana o hoy, si quiere estar mañana preparado para su trabajo grupal, desde hoy ya bájelo, ahorita que hay luz, baje el documento para que lo pueda leer. Ah, me olvidaba. Igual, yo parezco como los, valga la expresión, esas mamás cuando están con lo mismo, lo mismo, lo mismo. También se va la semana 4, actividad de evaluación. Miren que solo tenemos la tarea, no tenemos un test. Y aquí también le dice, en grupo de 6 estudiantes, observa el video y establece la relación que existe en Latinoamérica con respecto a educación. Y te dice que luego subir a la plataforma en un archivo PDF. ¿Qué va a subir? Lo que analizaron en grupo, lo que establecieron como relación que existe en Latinoamérica con respecto a educación. ¿En qué se está relacionada toda Latinoamérica? ¿Cómo se parece? ¿Cómo es diferente? Bueno, lo que usted encuentre. Mire que les he abierto cada hora que se puede, porque cuando no hay luz, pues es imposible hacerlo, para que usted esté claro y clara de lo que tiene que hacerlo. No entiendo por qué hay más estudiantes sin la cámara encendida. Por favor, por favor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ok. Ya, entonces ahora sí nos vamos al tema del día de hoy. Entonces voy a compartir, ya revisamos el sílabo, voy a compartir las diapositivas de hoy. El tema, como les decía, es un tema bastante sencillo, agradable de establecer, conocer. Por cultura general hay muchos aspectos que tenemos que conocer. Tenemos educación, cultura y sociedad, son el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. En nuestra agenda de trabajo tenemos video motivacional, socialización del sílabo, que ya lo hice, educación, objetivos, sociedad, características, cultura y un taller. Entonces vamos a empezar con nuestro video motivacional que se llama El lápiz. Por favor, prestemos atención, voy a compartir la pantalla. El profesor se encontraba revisando unos exámenes. Y una alumna se le acercó y le preguntó: «Profesor, ¿cómo puedo ser una persona mejor?». El profesor la miró y le dijo: «Quisiera que seas como este lápiz». La niña miró el lápiz, intrigada, y preguntó qué tiene de especial este lápiz. Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad: de vez en cuando, necesito dejar lo que estoy escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Finalmente,
La quinta cualidad del lápiz siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser consciente de cada acción. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. En memoria a mi padre y gran maestro de vida, profesor Javier Portugal. Tu amor y... A ver, nos mencionó, hace alguien una pregunta y él menciona que es bueno hacer como un lápiz porque nos muestra las cualidades que tiene el lápiz. ¿Qué opinan ustedes de esa comparación de ese objeto con las personas? ¿Será verdad todo lo que no, acabamos de observar y escuchar? Por favor, Alejandra, me gustaría escuchar tu opinión. Yo creo que sí, Liz. Ah, no eras tú, Alejandra, era la Alejandra que se está riendo. Pero gracias por contestar. Somos como un lápiz, somos capaces de pasar dolores, de borrar eventos y de mejorar. Lo somos. A ver, dígame, hablemos, conversemos un poquito. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero eso sí, sin respaldos son huecos. Hay que aprender a hablar sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Justificar nuestras ideas nos permite avanzar un poquito en esos procesos de pensamiento que son necesarios justamente para poder establecer ideas, para poder parafrasear, para poder expresarnos. Entonces, hay que mejorar en eso. Entonces, usted diga sí, pero sí, ¿por qué? A ver, vamos, una persona que se atreva, una sola quiero, vamos. Luciana, Porque, quiere hablar. porque lo que realmente importa en el lápiz, o sea, no es la madera ni su forma exterior, sino el gráfico que hay dentro. Bueno, eso pienso yo, Liz. La esencia del ser humano, porque estamos comparándolo con una persona, ¿no? La esencia, lo que llevas dentro, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Luciana. Y pues bueno, la idea es eso, que se piensen mucho si en realidad usted puede ser un buen lápiz o no. Bien, vamos a seguir entonces, vamos a compartir. Por aquí tenemos ya el objetivo de la clase. Vamos a establecer cuál es ese objetivo propuesto para el día de hoy. Dice que hay que describir los conceptos de educación, de cultura y de sociedad y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, para poder partir a definir esa relación o esas definiciones de educación, cultura y sociedad, es, me gustaría saber primero qué sabe usted del tema. Y por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿consideras que nos referimos a la misma idea al hablar de cultura y al hablar de educación? ¿Cree usted que nos referimos a lo mismo? ¿Qué opina? A ver, chicos, vamos. No, porque cultura es donde se pertenece a un lugar étnico y a educación donde se aprende. Carlos dice eso, en lo que vamos a ir descubriendo las definiciones, vamos a ver si Carlos está en la razón o no. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que quiera opinar? O sea que Por son favor. conceptos relacionados, pero no son los mismos, no son exactamente lo mismo. ¿Son qué Porque, dijiste? o sea que la cultura y la educación son conceptos de, o sea, relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Porque la cultura se refiere, o sea, tradiciones, artes, y mientras que a ver, la Educación. la educación creo que se expresa más como la literatura, creo, o el proceso de cuál se transmiten las habilidades. Ok. Bueno, dijiste literatura como un ejemplo de una de las materias que son las que se aprenden a través de la educación. Te entendí esa parte. Bien, me voy a quedar con esas dos opiniones de sus compañeros. Vamos a ir develando a ver
si que cultura es solamente folclore, si cultura es costumbres, qué es cultura, qué es educación, cómo están relacionadas, se relacionan o no, se divorcian o no. Eso lo vamos a ir conociendo a lo largo de esta jornada de trabajo. Entonces, bueno, para partir de esto vamos a ir viendo las definiciones y aspectos puntuales de cada una de estas, ¿no? Y vamos a empezar con la que más conocemos, que es la palabra educación. ¿Qué es educación? Pues bueno, usted ya lo tiene claro porque la semana pasada revisamos este tema. Antepasada, me parece. Y decimos entonces que justamente la educación proviene de dos voces latinas, ¿no? Educere y educare, que significan sacar, extraer, formar e instruir. La educación se define como ese proceso de socialización de los individuos, de las personas. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica, miren ustedes, una concienciación cultural y conductual, o sea, no solamente conocimientos, como decía su compañera, sino que a través de la educación, o sea, nos hablaba de diferencias, pero así es, claro, porque la educación nos permite justamente asimilar conocimientos, pero asimismo asimilar y aprender esa concienciación cultural y conductas donde las nuevas generaciones como ustedes adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Esto es cultura. Esa transmisión de ese folclore, de esas costumbres, de esa enseñanza, de esa forma de actuar, solo la aprendemos a través de la educación. O sea que la educación me permite transmitir cultura. Miren ustedes si son lo mismo o no. La una me permite llegar a la otra. La educación justamente va más allá de reforzar los conocimientos, o sea, no solamente aprender contenidos, puesto que también se trata de un proceso cultural que nos permite comprender mejor nuestro contexto. ¿Cómo Roxana Medina, la maestra, podría trabajar en una escuela, en una universidad, en otra, que está ubicada en otra provincia, que tiene una modalidad en línea, donde tengo aquí un bagaje de personas con diferentes contextos culturales? Entonces, solamente la preparación, la educación me permite trabajar con todos independientemente del entorno donde usted se encuentre, ¿ya? Entonces, la educación me permite conocer, transmitir, me permite difundir esa cultura propia de cada región, pero ya vamos a ver más abajo qué es cultura, es decir, qué es lo que va a transmitir a través de la educación. Es importante también establecer algunos principales objetivos que tiene la educación. Nos permite desarrollar las habilidades cognitivas, intelectuales y físicas de las personas. Nos permite evaluar la comprensión de los contenidos impartidos, formar seres humanos libres de pensamiento y opinión, preservar las expresiones y tradiciones culturales, así como la historia. Miren que dentro de los principales objetivos de la educación está justamente la transmisión de esas expresiones tradicionales, culturales y la historia. Entonces, es un objetivo de la educación transmitir cultura. Nos permite incentivar el continuo desarrollo científico, tecnológico y las investigaciones en diversas áreas, así como formar profesionales en diferentes áreas del desarrollo humano, afianzar sociedades justas, equilibradas, en las que se respeten la diversidad en general. Aquí también entra la cultura. Fomentar los valores étnicos, morales, intelectuales, sociales, culturales, humanos, entre otros. Miren cómo a través de la educación se sigue manifestando la cultura. Y además nos permite propiciar el pensamiento crítico. Usted puede ser un cuestionador, un analizador de cualquier tema en discusión, obviamente si usted busca
o usted se prepara para ello. Esto no es de libros, esto es de tener la predisposición de observar los detalles, de analizar, de escuchar, de discernir, de poder expresar con sus palabras lo que usted entienda sin miedo a equivocarse. Son objetivos entonces de la educación, objetivos principales que tienen que ser considerados y tomados en cuenta. Eso en cuanto a educación. Ahora, tenemos también el término sociedad. Sociedad. La sociedad es un término, bueno, para hablar de lo que significa, que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida y se relacionan entre sí en un marco de una comunidad. Miren ustedes aquí, dentro de la sociedad, aparece también el término cultura. Nos habla de que hay personas que están relacionadas entre sí por su concepción cultural. Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común, que les otorga una propia identidad y un sentido de pertenencia. Eso es lo que le hace decir a usted, yo soy ecuatoriano porque me gusta el encebollado. Yo soy ecuatoriano porque me gusta las papas con cuero. Yo soy ecuatoriano porque me gusta el encocado, porque me gusta el cangrejo. Parte de mi cultura es la parte que tiene que ver con, obviamente, la gastronomía tan variada que tiene el Ecuador. El yapingacho de Riobamba es único, indiscutible, crocante como el solo. El hornado de Chimbo, que ni se diga. ¿Y dónde dejan los cangrejos de Naranjal? O sea, eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Y nos permite entender que somos de un lugar, de una región, ¿no? Estamos hablando ahorita en lo macro, ya vamos a ir viendo otro desglose ya mismito. Entonces, en cuanto a gastronomía, ahora, tenemos también formas de hablar, tenemos un mismo idioma, a pesar de que hay lenguas ancestrales que aún están presentes y que son propias de la identidad nacional. Por eso somos ecuatorianos, porque nosotros reconocemos que tenemos sociedades que tienen otras lenguas y las respetamos. También podemos hablar de sociedad cuando entendemos que los integrantes tienen un sentido de identidad y de pertenencia a un mismo colectivo. Esto debido principalmente a los lazos históricos y de costumbres. Claro, pero usted me podrá decir, yo no pienso igual ni hablo igual que los guayaquileños. No, eso no tiene nada que ver, somos igual parte de un conglomerado llamado Ecuador. Pero dentro del Ecuador hay también ciertos sectores o ciertas subsociedades, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que la sociedad está ubicada en una determinada zona geográfica, es la sociedad ecuatoriana, que puede ser de mayor o menor extensión. Pero dentro de esta sociedad ecuatoriana, país, también existe la sociedad, aquí como un ejemplo me da, estamos hablando de España y de la sociedad madrileña. Nosotros también tenemos la sociedad guayaquileña dentro de la sociedad ecuatoriana, la sociedad quiteña, la sociedad otavaleña dentro de la sociedad ecuatoriana. Y cada sociedad o subnúcleo tiene sus propios lazos históricos y costumbres. Y lo que tengo que hacer yo a través de la educación, yo conozco estos lazos históricos y costumbres, yo tengo que respetar, aceptar y compartir lo que son mis otros compatriotas y difundir esa cultura porque es parte de mi país, de ese sentido de pertenencia de dónde vengo. Sí, si salgo al exterior y veo bailar el Cuyayay, pues yo también lo zapateo porque no es de mi región, pero es parte de mi cultura.
Lo que no me pidan es que coma cuyes porque ese sí no me gusta. Pero el resto lo puedo hacer todo. Entonces, imagínense, eso es respetar. Yo, no me gustará un plato, no me gustará el cuy, pero yo respeto a las personas que lo ingieren. Y dice todo el mundo que es deliciosamente exquisito, así ha de ser. Pero como yo respeto, también me tienen que respetar que de pronto yo no quiera ingerirlo, ¿no? Pero respeto y difundo cuando yo le enseño a mis alumnos de la escuela platos típicos de la sierra. El primero que yo pongo es el cuy, porque es parte de la identidad cultural de la zona, de la región sierra, ¿ya? Las sociedades hay que reconocer también que no son estáticas, que siempre van evolucionando, que van cambiando y de igual manera van cambiando sus costumbres. De pronto hay costumbres que ya no las realizamos, pero que los que todavía tenemos abuelos nos recuerdan y nos dicen, esto hacíamos en tal fecha, esto hacíamos para recordar tal cosa. Lo que sí es cierto es que sin ir muy atrás hay que recordar, escúchenme, no solamente por folclore. Hubo un hecho a mediados del siglo XX que se dio. Antes no era parte de la cultura sufragar. Tiene que ver con regionalismo, no tiene que ver con cómo consumo ciertos alimentos en un lugar, no tiene que ver con la flora y la fauna. Tiene que ver con connotaciones de la sociedad en sí. No sufragaban las mujeres. Eso era parte de la cultura. Las mujeres no sufragaban. Era parte de una sociedad, establecido por una sociedad. Pero eso cambió. Y la sociedad hoy por hoy, que es un conglomerado de regiones en el Ecuador, todos votamos, todos sufragamos, mujeres y varones con el mismo derecho. Parte de la sociedad, decían en estos días los comentaristas de un programa de radio, que estaba establecida ahora la igualdad de remuneración salarial para el mismo tipo de trabajo entre hombres y mujeres. Antes no era así. Antes habían ciertos tipos de trabajo que eran pagados más si lo hacía un hombre y menos si lo hacía una mujer. Y tal vez viceversa también. Entonces son cosas que se van dando, que van marcando una sociedad que tiene dentro de su sociedad una cultura establecida. La sociedad y el Estado están relacionados, pero no son lo mismo. Una cosa es la sociedad ecuatoriana, que es regida por el Estado ecuatoriano y sus normas y constitución, y etc. El Estado es el que organiza políticamente, ¿no?, a la sociedad y administra cierto, obviamente, espacio determinado de una forma en un territorio. Y obviamente también podemos establecer que pueden existir más de una sociedad dentro de un mismo estado, porque ya hablamos que hay sociedades, la guayaquileña, la quiteña y etc. Entonces, estas son características un poquito de la sociedad. Dentro de estas características hemos podido observar que existe la cultura, que establece normas también dentro de una sociedad y estilos determinados de costumbres gracias a los lazos históricos que hay. Ahora, ¿qué es cultura? Bueno, cuando hablamos de cultura, nos referimos a ese término muy amplio y abarcador en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano. Miren, por favor, creo que fue Carlos que nos dijo esto. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio. Hablamos de manifestaciones del ser humano, no solamente de folclore, ¿ya?, en oposición a sus aspectos genéticos, biológicos, a la naturaleza. O sea, no es que cultura es la persona que es de la sierra, que es de la costa, eso no. Sin embargo, hay diversas formas de entenderse. Entendiendo lo que significa la palabra cultura, según el origen de la palabra, nos dice que proviene del vocablo latino cultus, que a su vez es derivado de colere, es decir, de cuidar del campo y del ganado. Lo que hoy en día llamamos cultivar. Por eso de ahí proviene la palabra cultura, ¿ya? Pero obviamente que nosotros nos cultivamos, pero no como se cultiva la tierra, sino como personas. Esto denominado como cultura es relativo a la sociedad en la que se encuentra.
¿ya? Ha sido aprendida y compartida, lo que quiere decir que lo que para un grupo es aprendido no necesariamente lo debieron aprender los otros. Lo que en un país se considera como cultura, en otro puede ser considerado como etnocentrismo. El etnocentrismo es otro término que puede surgir en el momento de hablar o reflexionar acerca de la cultura. Este término hace referencia a aquella actitud de los individuos que conforman una sociedad por considerar que su cultura es mejor que las de los otros, lo que puede conducir o hacerse proclive justamente al racismo. La historia nos cuenta que existió un hombre que creía que era de la raza superior y que en nombre de esa postura mató a muchísima gente, llamado el genocidio de Hitler. Yo estuve en Argentina hace unos años atrás y pude observar, escuchar cómo los argentinos se creen de sangre real europea, porque obviamente los europeos llegaron allá y muchos italianos, hay mucha cultura italiana en su estructura de edificios. El hecho de que tú pertenezcas a un lugar no quiere decir que sea superior o inferior. Hay mucho nacionalismo en muchos países. En México es un país nacionalista. En el Ecuador yo veo que no hay tanto esto, somos un poco más abiertos a esto, pero lo bueno es que acá no existe el racismo, a pesar de que personas de nuestra misma raza, como nosotros mestizos, han venido a invadir nuestros espacios, a apoderarse de nuestros empleos, pero sin embargo son acogidos, por lo menos lo que es en educación, se les ha dado la apertura a todos. Trabajo, bueno, hay mucho trabajo también en el cual usted ve personas de otros países, pero en otros países es más marcado esto. Por ejemplo, eh, irónicamente, miren, paradójicamente, yo les nombraba que Argentina se creen europeos, pero sin embargo, en Argentina, a los extranjeros que estudiaban en las universidades, lo que yo no me lo estoy inventando, yo estuve allá y así lo vi en la ciudad de Córdoba, exactamente, en la Universidad de Córdoba, que los estudiantes tenían ¿cómo se dice? Un beneficio. Primero van en los buses gratis y segundo, la comida que vendían ahí le costaba la mitad. O sea, como que el almuerzo, el desayuno, esas cosas. Entonces, imagínense cómo le dan apertura. Aquí obviamente no es así. Pero el Ecuador es un país abierto, es un país solidario que está siendo hoy por hoy marcado por mucha influencia extranjera. Está siendo golpeado. eh, Guardo un poquito de silencio porque me recordé la noticia que recibí este fin de semana. Un maestro fue asesinado subiendo en el bus, saliendo de su colegio. Hay muchos, eh, bueno, no hay muchas. Hay un solo, para los que estuvieron ahí, hay un solo culpable. Eh, no lo puedo repetir yo porque no puedo hacerlo por ética, pero es una pena que ya no se respete la vida humana, o sea, de nadie, no porque seas profesor, o sea, un profesor, chicos, que era tan solidario que se quedaba hasta grandes horas de la tarde, de la noche, porque el colegio es de la tarde, para acompañar a los compañeros cuando no los venía a ver el expreso. No, chicas, yo las acompaño hasta que se vayan, porque ustedes son mujeres. Y que ha sido asesinado de una manera tan vil, en una institución, él era de una institución donde se dice que ya los estudiantes estaban hurtando dentro de los espacios de esa institución. No lo sé, yo no sé si eso es cierto o no. El asunto es que algo está pasando, que nosotros siempre fuimos un país pequeño, pero lleno de gente buena,
No sé dónde se dañó todo, no quiero ni emitir ningún juicio, no por miedo, porque honestamente no estoy diciendo nada indebido. Lo que quiero más que nada es hacer conciencia en ustedes. Lo que ustedes están haciendo el día de hoy, estar conectados aquí, escuchando a una profesora hablar sobre sociedad, sobre cultura, sobre educación, es lo más relevante que pueden hacer. Para no difundir cosas erróneas, sino para difundir normas de comportamiento, para difundir expresiones de unidad, expresiones de solidaridad, de esforzarse, no de buscar una vida fácil, chicos y chicas. Ustedes van a heredar un país en caos si es que no hay un cambio radical, pero hay que empezar por nosotros, los que estamos difundiendo lo que es educación. Cuidado, un día esto les toca a ustedes más de cerca, esta crueldad que se está viviendo. Como maestros tenemos que ser solidarios y unirnos y luchar para inculcar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la humanidad que se ha perdido. Por eso fue abatido este maestro, porque no hay humanidad. Alguien que salía de trabajar cruelmente asesinado. La humanidad se ha perdido, no está en el ser humano. Estamos deshumanizados. Y usted que va a ser maestro, le va a tocar manejar estos temas con sus niños, no hablarles de asesinatos, sino inculcarles a ellos esa humanidad para ver si logramos conseguir cambios desde nuestras trincheras, que son nuestras aulas de clase, mis queridos estudiantes. Y siguiendo con el tema, podemos decir entonces que en primer lugar podemos argumentar que la cultura depende de la educación. Miren ustedes, yo no estoy equivocada, debido a que esta última permite que los individuos interioricen la cultura propia de una determinada sociedad. ¿Qué es cultura? No es solamente las costumbres y las normas. Tenemos una cultura de violencia. Entonces, a través de la educación tenemos que quitar esta cultura de violencia, porque estamos normalizando algo que no es correcto. Alguien me decía, ya ni me sorprende porque todos los días hay un muerto. Entonces estamos poniéndolo como normal y eso no lo podemos permitir. Además, la educación también depende de la cultura. Pues en otras investigaciones y documentos se ha estudiado que la personalidad está determinada por la cultura en la que una persona se desenvuelve. Miren ustedes cómo la cultura puede hilar con nuestra personalidad. Y la educación influye en el desarrollo de esa personalidad, así como también depende de la cultura, esa sociedad en el que se verifica o se da ese tipo de personalidad en esa persona. O sea que esto está ligado a educar. En este último párrafo nos dice cómo está ligado la educación, la cultura y la sociedad, ¿ya? Una relación estrechamente entre las tres, una triada perfecta. Por favor, Alejandra Gutiérrez, ¿nos puedes, si no hay una pregunta hasta aquí de ustedes, me puedes leer esta conclusión para ver si ustedes están de acuerdo con la misma o de pronto hay que agregarle algo más o cambiarla? Alejandra, por favor, ¿nos ayudas? Conclusión. Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que entre los tres conceptos existe una estrecha relación de interdependencia, ya que la educación, al ser el proceso de formación, está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia. ¿Qué opinan? ¿Estamos de acuerdo o no? Miren, la última parte nos dice cómo están ligadas las tres. ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Es cierto que la cultura influye, que las normas de convivencia, que si no es por la educación? Cuéntenme, díganme algo. Vamos.
A ver, vamos a leer otra vez. Sobre todo, vamos a leer más despacio. La idea es que usted tenga clara esta conclusión. Dice, por todo lo que yo hablé hace un rato, se puede afirmar que entre los tres conceptos existe una estrecha relación. Me lo está asegurando. Usted me tiene que decir si está de acuerdo con eso o no, aunque ya creo que me han dicho que sí. La interdependencia de ellas está puesta por delante. La una depende de la otra. Ya que la educación es ese proceso de formación que está destinada a desarrollar la parte intelectual, moral y afectiva de una persona. Pero esta parte intelectual, moral y afectiva debe estar de acuerdo con la cultura, ¿no? Que hay ahí en ese contexto donde se está desarrollando la educación, más las normas de convivencia dadas en una sociedad. Entonces, imagínense la relación de las tres. La una me permite apropiarme integralmente o desarrollar integralmente en una persona los aspectos de su personalidad, de su conocimiento, de su parte moral, de su parte afectiva, gracias a esas normas de convivencia que se dan por una cultura específica que hay en determinado sector. Entonces, la relación es eminente. Pregunto otra vez, ¿están de acuerdo o no después que les he explicado? Sí, sí, estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, Lisa, de acuerdo. Sí, licencia, estamos de acuerdo. Sí, dicen igual. De acuerdo. Sí, dicen. Ya, todos están de acuerdo. Ya mismo, no ahorita, ya mismo vamos a hacer un ejercicio para hacerlos hablar más. Ustedes están, yo no estoy de acuerdo con que ustedes estén en silencio. Claro, yo estoy explicando, pero me gustaría que estén más atentos para que puedan, obviamente, dar sus opiniones. Una recomendación que doy aquí, después de observar el video que está en la plataforma, usted va a escribir la relación que existe entre Latinoamérica y la educación, en toda Latinoamérica y la educación. ¿Cuál es esa relación? Eso es la tarea que vamos haciendo, que aquí es la primera parte. Miren, chicos, hasta aquí era la clase del día de hoy y vamos a empezar a ver el video, pero por cuestiones de la luz, hay que aprovechar que hoy tenemos luz. Entonces yo voy a trabajar la segunda parte también, pero les voy a dar 2 minutos para que se paren, vayan al baño, vengan, se tomen un poquito de agua y regresen para seguir a la segunda parte que tiene que ver con la relación que existe entre cultura y educación, ¿ya? Entonces, 5 minutos, por favor, y estamos activos otra vez. Bien, ahora la segunda parte está para establecer esa relación que existe justamente entre cultura y educación. Entonces, vamos a ir viendo cómo se da esta relación a través, pues, de algunos aspectos importantes que son parte de la educación y parte de la cultura. Pero vamos a empezar entendiendo cuál es la definición de educación y de cultura según Cáceres. Educación nos dice que es ese proceso social que constituye en enseñar y aprender los patrones de conducta que se esperan de los miembros de una sociedad. Mire que aquí estamos hablando socialmente porque no estamos hablando ni de contenidos, ni la parte académica, sino de patrones de conducta. Cultura es el conjunto de patrones de conducta, o sea, lo que van a aprender las personas en educación, aprendidos característicos de una sociedad determinada. O sea, la sociedad, que es donde se desarrolla la educación, nos da esos patrones de conducta que son apropiados por nosotros a través de la educación. Desde ahí usted ya va viendo una relación. ¿Cómo observamos a la educación como socialización? Pues bien, la socialización es el proceso por el medio del cual el niño recién nacido se convierte en un miembro de su sociedad. Se inicia, obviamente, desde el nacimiento, ¿no?, del ser humano y se extiende por toda la vida. Por eso es un proceso de socialización la educación, porque se va dando desde que se inicia el nacimiento de un niño. Decimos que la educación no solo es formal, no solamente dentro de un salón de clases, sino que uno aprende por toda la vida, ¿verdad?
¿Cuáles son las funciones de esta educación? Pues bien, estas funciones nos permiten la asimilación de la tradición, el desarrollo de nuevos patrones y el papel creador constructivo de la educación. La asimilación de la tradición se da obviamente a través de las instituciones como la familia, la escuela y la iglesia. En cambio, el desarrollo de nuevos patrones nos permite ajustar o ajustarnos a ese mundo de cambios que existe hoy por hoy. Por eso es que esos patrones establecidos socialmente yo los puedo modificar según los nuevos contextos que se van abriendo y desarrollando. El papel creador o constructivo de la educación es importante también porque te permite desarrollar personalidades de mente liberal a las personas que pueden estimular y producir cambios que los lleven a un mayor grado de entendimiento de las cosas, ¿no? Ya que obviamente al asimilar de alguna manera esos cambios estructurales, gracias a los nuevos patrones que hay sociales, puedo mejorar también mi personalidad y así pues entender cómo se da mi entorno. Hay que siempre mantener un balance entre los tres patrones dichos anteriormente o las tres funciones dichas anteriormente. Esto debe de incluir el retener lo suficiente de nuestra herencia cultural para asegurar una estabilidad social, ya que recordemos que una de las funciones era, por regreso a la diapositiva para que esté claro, era asumir esos patrones, esos nuevos patrones de conducta que te podrán de alguna manera enfrentar a los cambios y seguir siendo aceptado, ¿no? Y así desarrollar esa mentalidad libre, abierta, pensamiento creador. Pero nos dice que hay que tener cuidado y tenemos que, dentro de los cambios que hay, los nuevos patrones culturales que conseguimos, tenemos que retener suficiente herencia cultural para poderla transmitir y por ende asegurar la estabilidad social. Este continuo ajuste de los patrones sociales que son producto del cambio tienen que ser entonces dosificados. Existen algunas agencias que nos permiten manejar esto, agencias o instituciones formales e informales, que nos permiten manejar estos aspectos culturales, esta transmisión. Esta es la escuela como formal, la iglesia, la biblioteca y los museos. Como informales, la comunidad, la familia y los grupos de juego. Ahí tú aprendes, se transmite la herencia cultural en estos espacios. ¿Por qué decimos que la escuela es la principal transmisora de cultura? Pues bien, es la principal agencia educativa. Esta ha sido reconocida legal y oficialmente como la institución de la educación formal para educar niños y niñas, jóvenes y adultos. La escuela, el colegio, la universidad. Su origen surgió por la necesidad de una comunidad de transmitir cultura para la existencia de ese grupo. Debía ser regida por una persona, pero no podía ser cualquier persona, tenía que ser competente y bien preparada. Y ahí nació la figura del profesor. ¿Ya? Dentro de estas agencias donde se transmite, le decimos agencia porque como que incentivan la cultura, ¿no? Los aspectos que relacionan o se relacionan entre escuela y cultura son tres. Los objetivos tienen que estar relacionados, el currículo y los métodos. Cuando hablamos de objetivos, decimos que los propósitos de la escuela están influidos por los sentimientos y los valores de la cultura. El sistema cultural de alguna manera moldea la escuela porque le provoca unos cambios, ¿no? Provoca cambios para tener un tipo de persona producto de esa escuela. El currículum, que no es la hoja de vida,
este nos permite, o es ese fin de la educación, que nos permite preparar a los niños y jóvenes para la cultura. Dentro del currículum tiene que haber este tipo de contenido, ¿no? Este es el medio más importante que utiliza la escuela para ayudar a realizar este propósito. Justamente este año, hace unos 4 meses o 5 meses atrás, yo fui a un taller y soy muy honesta. Yo no sabía, yo sabía lo que era la comunidad afro, todas las comunidades, las diferentes etnias que hay, pero yo no los tenía enmarcados bajo el término de etnoeducación. Y yo aprendí en ese taller que la etnoeducación es hablar acerca justamente de la comunidad afrodescendiente. Y estuve en un taller donde revisamos un poco la historia de ellos, la inclusión, la incursión, el protagonismo en la sociedad ecuatoriana. Obviamente que ya no hay nadie que haya venido directamente de África para acá y que se haya de pronto que haya huido de un barco y que haya llegado a las costas esmeraldeñas ni nada de eso, porque ya eso hace un montón de años nosotros tenemos verdaderos hermanos negros en nuestro país. Entonces, el currículum, ahora, ¿por qué yo les hablo de esto? Porque en el taller que yo fui era un taller donde nos mostraron unos libros que teníamos que manejarlos en las clases. Y estos libros justamente eran con temas de la comunidad afro, muy bonitos. A través de estos libros estoy conociendo parte de la cultura, parte de las costumbres, cosas que la verdad es que desconocía, porque de pronto a veces somos muy superficiales, pero como maestra de aula tengo que manejar más esta temática. Entonces el currículum aquí entra como uno de los aspectos importantes que te permite relacionar a la cultura con la educación a través del contenido que se da. Y obviamente los métodos también se toman de la cultura, esas prácticas dentro del salón de clase que te permiten reflejar las prácticas dentro de la escuela hacia afuera, ¿ya? Entonces, si yo aprendo, le enseño a mis alumnos a respetar a cada uno de los seres humanos independientemente de su procedencia, él no lo va a hacer solamente dentro del salón de clase. El método que yo utilice me va a servir para que esto lo exteriorice y para que pueda decir que estamos aplicando o llevando a la vida práctica lo que estamos aprendiendo dentro de los salones de clase. Tenemos también aspectos de la influencia de la cultura en las prácticas educativas. Vamos a ver. Entendemos que el conocimiento del medio cultural es uno de los aspectos que influencia a la cultura dentro de las prácticas educativas. El conocimiento del medio cultural, aprender de todos. El estilo cultural de la escuela también, dependiendo de qué tipo de escuela sea, dependiendo del lugar donde esté. El reconocimiento de las diferencias individuales es importante dentro de la escuela. La motivación para aprender. El estudiante recibe de la cultura el estímulo para aprender y ahí está, yo quería aprender más y mis alumnos quieren aprender más con ese libro maravilloso que me dieron este año. Y también un aspecto que es parte de esto, de este desarrollo que influencia la cultura, es el desarrollo de la personalidad, ¿ya? Son aspectos que nos permiten ahondar en las prácticas educativas de mejor manera, dado por esa influencia cultural. En conclusión, ¿qué podemos decir? Por favor, Alejandra, ¿me ayudas leyendo la conclusión? Conclusión. La cultura de la escuela. Se requiere al modo de vivir propio de la escuela, que surge como consecuencia de la relación que se establece en esta, como resultado de los esfuerzos que realizan los maestros y los discípulos para lograr los objetivos de la educación. Gracias. Bueno, la cultura dentro de la escuela, entonces en conclusión decimos es que justamente es ese modo de vivir propio de una institución, ¿no? Que es su sello, ¿no?
Y obviamente surge como relación de la combinación, del compartir de maestros, alumnos, que a su vez entre ellos alcanzan objetivos propuestos en algún momento para mejorar la calidad de vida de uno, para mejorar la apreciación cultural, para tener un bagaje de conocimientos, ahí está la palabra Jesús, muchos, para tener un bagaje de experiencias y en sí para ser mejores personas gracias a la educación mediante extractos culturales que son parte de nuestra identidad nacional. Además, podemos establecer que la educación nos permite obtener un cambio social. La cultura está en constante cambio. El educador tiene que prepararse para este cambio, ya que es imposible obtener esas poderosas fuerzas de cambio cogiéndolas de un árbol. Hay que prepararse, porque esto obviamente afecta a todos. Si usted observa la lámina que está puesta ahorita, vemos que la profesora seguramente los niños no le prestaban atención. Y entonces ella puso un televisor por delante para dar la clase como un canal, porque de pronto sabe que a los niños les gusta la televisión. Hoy por hoy, obviamente que no, los chicos no es que prefieren una televisión, prefieren estos objetos llamados celulares, pero bueno, la idea es que nosotros, es una parodia, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar preparados a los cambios, como los maestros que nos tuvimos que preparar al cambio a través de estos espacios virtuales, igualito. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos estudiantes? No, licen. No. Ok. Bien, vamos a fortalecer un poco el tema. Vamos a trabajar, vamos a establecer 4 diferencias entre cultura, bueno, solo 2. Es más, solo una, pero la vamos a trabajar todos. Y yo le puedo preguntar a cualquiera que me diga cuál es la diferencia entre cultura y educación. Vamos a hacerlo en parejas para hacerlo, esto es una actividad de clase por si acaso. Vamos a buscar una diferencia marcada entre cultura y educación. Únese con quien usted desee o yo lo pongo, ¿verdad? Automáticamente a ver cómo les toca por ahí. Por ahí uno se va a quedar solo. Listo, chicos, vámonos y vamos a buscar una diferencia. Solo tienen 10 minutos para esta actividad, no más. ¿Qué hacemos en Word Listen? No lo hacen nada, solamente lo tiene ahí que usted me lo va a decir. No lo va a presentar. Para cerrar la clase vamos a ver entonces cuáles son esas diferencias que a su vez no sé por qué relacionan la educación con la cultura. A ver, díganme, por favor, voluntarios primero. Yo Listen. Vamos, Tatiana. Qué valiente, Tatiana. Que la cultura se refiere a las creencias, costumbres, las formas de vida en las que compartimos. A diferencia de la educación que se centra en el proceso de facilitar el aprendizaje, habilidades y valores, ya que sea de una forma formal o informal. Muy bien, gracias, Tatiana. A ver, ¿quién más? Vamos, son como 15 grupos, 14. Yo dice A ver, vamos, Carmen. que la cultura se puede cambiar con el tiempo, mientras que la educación se basa en principios universales. Y que también la cultura abarca todas las áreas de la vida, incluyendo la religión, lengua, costumbres, vestimentas, comidas, etcétera, mientras que la educación se centra en el desarrollo de habilidades prácticas y teorías con la lectura, el cálculo, análisis y escritura. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Yo Listen. Yo. A ver, Carlos, es que alce la mano para poderle dar la palabra. Carlos, ahorita. A ver, la cultura se adapta a cambios sociales, económicos, tecnológicos, mientras que la educación es un proceso más estático que se basa en principios universales. Muy bien, gracias. Luciana. Yes.
Que la educación puede influir en la cultura al transmitir valores, conocimientos a través de los sistemas educativos. Además, también la cultura puede ser un componente importante en la educación al promover la diversidad, la inclusión y el entendimiento de diferentes perspectivas. Muy bien, Luciana, gracias. Ushka. Dice que la cultura abarca el conjunto de valores, formas de vida, creencias, conocimientos y expresiones compartidas en una sociedad, mientras que la educación se centra en el proceso de adquirir conocimientos y habilidades. Muy bien. Mercy, ¿tú qué encontraste? A ver, ¿hay alguna diferencia de lo que han dicho tus compañeros hasta ahora? La cultura es un conjunto de formas de vida, conocimientos y expresiones de una sociedad, mientras que en la educación es un proceso mediante el cual se transmite conocimientos, valores y permite el desarrollo de habilidades. Muy bien, gracias. Maximiliano. Que la cultura abarca todo el contexto social y las formas de vida de una sociedad, mientras que la educación es un componente de ese contexto, centrado en la transmisión formal e informal del conocimiento y de los valores. Muy bien, pero sí, después doy un punto de vista. A ver, Sonia. La cultura es la forma de vida, se adquiere a través de la experiencia y la asimilación de los valores y tradiciones culturales de la sociedad, mientras que la educación se adquiere a través del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Siga Fernanda. La cultura consiste en la forma en que los individuos se relacionan con su entorno. Por otro lado, la educación se refiere al proceso de aprendizaje y desarrollo académico. Los valores, tradiciones y creencias de una sociedad forman parte de la cultura, mientras que el conocimiento adquirido a través de la educación se basa en la información estructurada. Muy bien. Lourdes. La educación proporciona valores y conocimientos, a diferencia de la cultura, la cual tiene como propósito principal proporcionar tradiciones y costumbres. Gracias. Elizabeth. La cultura es la fuerza en la que nos enseña el asombro que nos permite avanzar hacia una educación integral, tanto como la educación se limita a la asimilación de conocimientos y no se entiende como forma integral y se busca ayudar a personas a ser más libres, juiciosas y felices, que se puede vocacionar más importante en la educación. Muy bien, Elizabeth. Alejandra. Listo. La educación se basa en tener como propósito principal los aspectos formativos y la capacidad para desarrollar el conocimiento. En cambio, la cultura trabaja más con lo que es las actividades y músicas tradicionales y rituales culturales. Muy bien. Gabriela Caiza. Eh, que la cultura se refiere al conjunto de valores, creencias, costumbres, en cambio la educación se centra en el proceso. Uy, se cerró Lice. ¿Me escucha, Lice? Sí, sí te escucho. ¿Por qué sale que se cerró? No, sí te escucho. Mientras la educación es un proceso formal que podemos adquirir más conocimientos. Gracias. Alejandra. Alexandra, Alicia. Alexandra, perdón. Ya, la educación formal es la que se encarga de desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva, de acuerdo con la cultura y las maneras de convivencia. A conjunto que la cultura, conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones, ya a su diferencia que en su forma de aprender. La educación trata de formarte como persona y la cultura trata de aprender de la sociedad. Gracias, Pamela. Ya nos faltan 4 nomás. La educación se refiere a un vínculo para transmitir y preservar la cultura, ya que a menudo incluye la enseñanza de tradiciones, historia, valores y normas culturales. A diferencia de la cultura puede influir en la forma en que se diseña y se comprende la educación, ya que las creencias y valores culturales pueden determinar los objetivos educativos. Gracias, Pamela. Fernando. La cultura es el conjunto de formas de vida, conocimientos y expresiones de un suceso,
La educación es un proceso complejo, social, cultural, mediante el cual se transmite conocimientos y valores. Muy bien, gracias, Alexander. Que la diferencia que existe es que la cultura tiene como finalidad transmitir tradiciones y costumbres de una comunidad y la educación se diferencia por trabajar en el aspecto formativo y desarrollar conocimientos. Brian. Que la cultura consiste en la fuerza que nos enseña y nos permite avanzar hacia una educación integral. En cambio, la educación lo que limita a la asimilación de conocimientos y que no se entiende como una formación integral que nos puede ayudar a las personas a ser más libres. Gracias, Brian. Miriam. Miriam Sisa. Ya dice. La educación entre sí debido a que posee un propósito principal, el cual es la educación proporcionar valores y conocimientos, a diferencia de la cultura, la cual tiene como propósito principal proporcionar tradiciones y costumbres. Gracias. Miren, ustedes han marcado de alguna manera diferencias que separan a la cultura con la educación, pero eso no se puede dar. Yo voy a concluir diciéndoles que la educación es complementaria con la cultura. Siempre tiene que estar en complementariedad. Siempre. Es un Le espacio. dicen falto yo, a mí no me ha preguntado. Gabriela, ¿no has alzado la mano? Es que usted dijo que usted estaba preguntando. No, alzaron la mano y aquí yo les di la palabra, pero no importa. Tú también puedes hacerlo. Les di la palabra a todos los que alzaron la mano. A ver, vamos, Gabriela, dígame. A ver, yo encontré, dicen que la cultura se refiere al conjunto de creencias, valores, costumbres, prácticas, arte, conocimiento que caracteriza a una sociedad o grupo humano. La cultura abarca aspectos más amplios de la vida social y humana, incluyendo la forma en que las personas se relacionan, se expresan y dan significado a su existencia. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Igual Dicen, y a mí me había puesto usted falta, porque yo ingresé después de 10 minutos, porque no entraba. A ver, yo no es que te he puesto falta, tú no has dado la asistencia, que es diferente. Ajá, o sea, yo después usted había tomado al principio, entonces yo le pregunté a mi Gabrielita, compañera y me dijo. Yo no soy adivina. Sí, por eso le digo a Alicia, para que me ponga la asistencia. Y si no, y falta un minuto, a ver si alcanzo. Sí, porfa. Sí, Estoy alcanza. estoy abriendo. Ya, mire. Dicen una pregunta y cómo hay que hacer el trabajo en grupo. Alcancé con la justa. Déjeme concluir con la idea porque los veo que han separado mucho la cultura y la educación con lo que he escuchado. A ver, sí alcancé. La educación es complementariedad con la cultura siempre. Es el espacio de socialización y aprendizaje fundamental para el desarrollo de las capacidades necesarias para el ejercicio de la vida social, laboral, cultural y ciudadana. Están ligadas, muy ligadas, la una con la otra. Y con respecto, bueno, hasta ahí con la clase de hoy, con respecto al trabajo de mañana, está en la plataforma ya especificado. Usted lo que tiene que hacer es leer el documento, ver el video y luego aquí organizamos los grupos de trabajo para poder responder la disyuntiva que nos ponen acerca de la relación que existe en Latinoamérica con relación a educación, ¿ya? Dicen, pero aún no están los grupos, ¿verdad?